está el periodista ya de Proceso, Juan Omar Fierro, y él le ha dado seguimiento puntual a lo del caso Emilio Lozoya. Antier declaró por agronitrogenados. Ayer por Odebrecht, él está con un brazalete, no va a pisar la cárcel, está también sin derecho o con derecho a fianza, es decir, con todas las comodidades. ¿Qué pasó ayer, Juan Omar Fierro, con el exdirector de Pemex? Te saludo con gusto, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Pues efectivamente, en la audiencia del día de ayer se ratifica, por un lado, que la defensa está buscando el acuerdo con la Fiscalía General de la República, vuelven a hablar de este criterio de oportunidad, vuelven a hablar de su deseo de colaborar, y por el otro se ratifica que la Fiscalía pues ya está avalando este acuerdo al no solicitar pues medidas cautelares como la prisión preventiva para Emilio Lozoya. De hecho, ayer el juez de esta causa por el caso Odebrecht, pues habló justo de que va a gozar de libertad, Emilio Lozoya va a gozar de libertad condicional. Esta libertad condicional, pues en realidad es en lo que sigue avanzando el proceso y en lo que se concreta esta colaboración con la Fiscalía General de la República. Sus abogados y el propio Lozoya han manifestado que van a dar nombres y cargos de los funcionarios que presuntamente orquestaron estas operaciones ilícitas, tanto en el caso Odebrecht como en el caso de Altos Hornos de México, ¿no? Estas transferencias millonarias que fueron a parar a sus cuentas y que él argumenta que en realidad pues no es el responsable final de los delitos, aunque sí está comprobado que adquirió por lo menos una residencia en Lomas de Besares y otra en Ixtapa, Zihuatanejo, con los recursos que le transfirieron desde ANSA y Odebrecht, utilizando siempre las cuentas creadas por y empresas fachadas creadas por Odebrecht para el pago de sobornos en México y América Latina. Y bueno, pues las únicas medidas cautelares que se le han impuesto a Lozoya pues son este brazalete electrónico que debe pagar de su propia bolsa. Ayer entregó ya el pasaporte, entregó la visa, con esto garantiza que no va a salir del país o que no va a intentar salir del país. En la primera audiencia no se le había solicitado a Lozoya más que portar este brazalete, no había ninguna restricción, digamos, para que se moviera dentro del país. Bueno, en la audiencia de ayer la Fiscalía General de la República pues fue un poco más severa, pues decirlo de alguna forma, y pidieron al juez que limitara la movilidad de Emilio Lozoya a la Ciudad de México y su área conurbada, ¿no? Digamos que esas son las restricciones. Ayer podía viajar a todo el país, hoy pues ya con esta nueva medida cautelar pues solo es la Ciudad de México y zona conurbada, ¿no? Pero en realidad los beneficios que está obteniendo vía esta colaboración pues son básicamente enormes, porque tiene una libertad condicional. Estas ya son palabras del juez, por lo menos del juez que participó ayer, a diferencia del juez que en el caso de ANSA que solo se negó a utilizar esta palabra de libertad condicional y solo se refirió al tema como una autorización para trasladarse a diverso lugar, ¿no? A diverso lugar fue la expresión que utilizó el juez Zúñiga. En cambio, el juez Juan Carlos Ramírez Benítez, de alguna forma sí fue más preciso en cuál es, digamos, el término jurídico de la libertad de la que va a gozar Emilio Lozoya. Revelaciones son pocas realmente, porque la gran parte de las imputaciones contra Lozoya ya eran conocidas públicamente, por filtraciones y también por investigaciones periodísticas que se confirman, ¿no? Se confirman estas investigaciones periodísticas de Quinto Elemento, se confirman estas investigaciones periodísticas de Raúl Olmos, y bueno, también señalar que, por ejemplo, una de las revelaciones que sí me llamó la atención, primero sí hay una insistencia por parte de la Fiscalía General de la República que muchos de estos recursos se enviaron a Lozoya cuando estaba en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y que incluso el propio Lozoya agradecía el apoyo a Odebrecht para la campaña del 2010, del 2012 del ahora expresidente Peña. También otra, que en estas negociaciones de sobornos a cambio de cargos públicos, pues habría hecho Lozoya el ofrecimiento
de un puesto en el gabinete o en Pemex a Luis Alberto de Meneses, el exdirector de Odebrecht en México, esto a fin de que se pudieran concretar los negocios públicos, los contratos de obra que ya había negociado de manera previa. Pues esto es básicamente lo que sucedió en la audiencia de ayer, que fue mucho menos intensa que la del caso AMSA. Hubo pues largos periodos de silencio en este WhatsApp del Consejo de la Judicatura Federal para informar sobre el tema, un receso larguísimo de casi 5 horas, después de la hora de la comida. Hubo, digamos, exposiciones menos amplias para hablar de Emilio Lozoya, y bueno, se ratificó que en estas operaciones Emilio Lozoya pues involucró a toda su familia, y esa es la causa de que ahora pues su mamá esté sometida a arraigo domiciliar, bueno, a resguardo domiciliar, una especie de prisión domiciliaria, el equivalente, pero en el Código Nacional de Procedimientos Penales no se llama así. Su hermana Hilda Susana prófuga, su esposa que vive en Alemania y que pertenece, pues, digamos, a las clases altas de Alemania, pues también cuenta con orden de aprehensión, pero hasta donde sabemos no hay un pedido de extradición para ella, y si lo hay, pues las autoridades alemanas tendrían que analizarlo. Pero bueno, se comprueba que involucró a su familia en todas estas operaciones, y que por eso pues también salieron a reducir sus nombres en esta audiencia judicial. Y bueno, pues decir una vez más que lo que todo indica y lo que ha pasado es que lo importante está por venir con este acuerdo, y las delaciones premiadas, así se llamarían en otros sistemas judiciales, que va a ser Emilio Lozoya Austin, que mucha gente no estará de acuerdo, pero así se han configurado los sistemas de justicia. Los sistemas de justicia en Estados Unidos funcionan así, en otros países funcionan así. En nuestro caso, pues se impulsó mucho este cambio de dar estos criterios de oportunidad, de los testigos colaboradores, de dar beneficios a quien revele la operación de redes criminales, de redes de corrupción, de redes de trata de personas. Esto que se está aplicando en el caso de Emilio Lozoya fue aprobado por todos los partidos cuando se hizo esta reforma de justicia penal. Probablemente algunos no pensaban que se podría utilizar contra políticos, pero en realidad es un sistema que funciona en muchos países. En Italia funcionó para desmantelar pues las redes de corrupción que tenía la mafia, y con muchos políticos de aquel país. En Colombia también se utilizó cuando el cártel de Cali y el cártel de Medellín pues se volvieron grandes poderes, y también hubo pues muchas personas que fueron procesadas por vínculos con estos grupos criminales a través de financiamientos ilícitos. En este caso se están exponiendo presuntos financiamientos ilícitos a la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto, y vamos a ver si de verdad hay un deseo de combatir a la corrupción, si de verdad hay un manejo escrupuloso de la justicia, o todo se queda pues en un manejo mediático con fines electorales para el año ¿Cuál siguiente. sería la diferencia entre lo de agronitrogenados y lo de Odebrecht? Exacto, es decir, ayer decíamos, si hay una voluntad se va a notar, si no va a ser para estar quemando la oposición, no va a servir de nada esto. ¿Cuál sería? No cambió su situación legal con la declaración de ayer, ¿no? ¿O sí? Él sigue sin fianza, ¿no? Es decir, él sigue con brazalete, él sigue, no va a pisar la prisión. ¿Cuál es el cambio en su declaración de ahora? Y no dio, como dices, tampoco nada. Pues mira, hasta el momento no sabemos qué es lo que va. Se han filtrado supuestas declaraciones donde ya estaría señalando a otros responsables, ¿no? Pero esas declaraciones que pudieron haber sido previas o estar acordadas de manera previa, pues no tenían validez porque no habían sido presentadas ante el juez, ¿no? Estas, a partir de ahora que ya está vinculado a proceso por en dos causas penales distintas, que digamos que es la garantía de la Fiscalía General de la República, que va a seguir cooperando, porque si
si en algún momento dejara de cooperar, podrían solicitar el cambio de medida cautelar, algo que no han solicitado, como la prisión preventiva, solicitar la reparación del daño, pues diversas medidas para restringir, digamos, esta libertad condicional que es casi absoluta de Emilio Lozoya. En una cosa tiene razón, hasta el momento no tenemos conocimiento de qué es lo que realmente ha ofrecido Emilio Lozoya, no son públicos esa parte de las nuevas imputaciones. Tiene 6 meses la Fiscalía General de la República para, pues digamos, complementar las investigaciones en ambos casos, pero sigue, como tú dices, con todas las medidas con todas las facilidades y comodidades de Emilio Lozoya, pues se supone que esas comodidades van a abonar a que colabore con la Fiscalía, pero por el momento no sabemos. Y sí, lo más preocupante es hasta el momento saber qué va a pasar con la reparación del daño, ¿no? Porque estas 2 residencias que se ha acreditado que se adquirieron con presuntos sobornos de ANSA y también de Odebrecht, pues no se ha tocado el tema de que sean devueltas al Estado mexicano como garantía, ¿no? Como garantía de que Emilio Lozoya pues va a ofrecer una reparación del daño, independientemente de que otros involucrados en el caso también sean obligados a una reparación del daño. Es decir que con la entrega de estas 2 casas ya se reparó el daño, pues no es cierto, ¿no? Se supone que los daños patrimoniales, por ejemplo, en el caso de agronitrogenados, hablaban de más de 8,000 millones de pesos, ¿no? En el caso de Odebrecht está hablando de sobornos por 10 millones de dólares. Entonces, lo que ofrezca Lozoya como reparación del daño con estas 2 casas, pues es un porcentaje menor en comparación con el daño patrimonial que sufrió Pemex y las finanzas públicas. Entonces, el resto de los imputados también tendrían que ofrecer una reparación del daño, pero sí, como tú bien lo apuntas, no se ha hablado de esta reparación en el caso de Lozoya y sería preocupante pues que se quedara al menos con estas casas, ¿no? Digo, mínimamente, esas 2 casas que están ya reconocidas en ambos procesos como adquiridas con recursos ilícitos, mínimamente esas casas tendrían que pasar a manos del Estado mexicano, pero hasta el momento no se ha hablado de eso, y bien tú lo decías, esto sí preocupa. Te agradezco mucho, Juan Omar Fierro, y felicidades, buena cobertura y gracias y abrazo. Buenos días. Buenos días, Juan Omar Fierro, la revista Proceso, ¿cómo la ve usted hasta ahorita? Es decir, bueno, esperemos en realidad, porque hay una expectativa muy grande en torno a Emilio Lozoya y pues hasta ahorita es muy poco lo que se ha dicho y es mucho lo que se ha impulsado como algo que pudiera ocurrir. Sebastián Moreno, buenos días.